Faltaban días para mi cumpleaños. Creía tenerlo todo, hasta que ese mensaje lo cambió todo. Nunca pensé que un simple mensaje en el móvil podría poner mi vida al revés. Faltaban días para mi cumpleaños número 30, y yo creía tenerlo todo bajo control. Mi trabajo en una pequeña agencia de marketing en Valencia, mi pareja, Sergio, con quien llevaba 4 años, y mi sueño latente de abrir mi propio estudio de diseño. Pero ese jueves por la tarde, mientras revisaba unos bocetos en el ordenador, vi su nombre en la pantalla con un mensaje que jamás esperé leer. Necesito un tiempo, Clara. No sé si quiero seguir así. Me quedé mirando esas palabras como si fueran para mí. Durante meses habíamos hablado de mudarnos juntos, incluso de adoptar un perro, y de pronto esa frase vacía, sin explicación, como si todo lo que habíamos construido fuera un error. No contesté, no lloré, solo apagué el móvil y me quedé en silencio, sintiendo cómo el ruido de la ciudad se colaba en la ventana abierta. Al día siguiente, mi madre, Elena, me llamó para recordarme que el domingo había una reunión familiar por mi cumpleaños. No tenía ganas de ir, pero mi padre insistió. No puedes desaparecer justo ahora, hija. Te vendrá bien distraerte. Así que fui. En la mesa estaban mis padres, mis dos hermanos y mi abuela, que a sus 82 años sigue siendo la más lúcida de todos. Entre risas forzadas y preguntas incómodas sobre mi vida sentimental, me di cuenta de algo. Todos en esa familia opinaban sobre mí, pero nadie me conocía realmente. Esa noche, cuando volví al piso, abrí el portátil sin saber por qué, entré a la carpeta de proyectos personales, revisé un diseño que había creado meses atrás, un logotipo para una marca de papelería sostenible. Siempre había querido dedicarme a eso, a crear cosas bonitas, útiles y con sentido. De repente, la idea que llevaba años postergando empezó a parecer más real. Pasé toda la noche trabajando, no porque quería olvidar a Sergio, sino porque necesitaba recordarme quién era sin él. Diseñé un nuevo logo, elegí un nombre raíz, una marca de papelería ecológica inspirada en la naturaleza mediterránea. Cuando amaneció, salí a caminar por la playa de Malvarrosa. El cielo tenía ese tono rosado que solo se veía en los días tranquilos de invierno. Saqué el móvil y sin pensarlo subí una historia a Instagram con la foto del mar y una frase que se me escapó del alma. A veces perderlo todo es la única forma de volver a empezar. No imaginé que esa publicación marcaría el inicio de algo más grande que una ruptura o un proyecto. En pocas horas empezaron a llegar mensajes. Amigas, antiguos clientes, incluso desconocidos preguntaron por Raíz, y entre ellos un mensaje que lo cambiaría todo. Hola Carla, me ha encantado tu concepto. ¿Te gustaría colaborar en un evento de diseño sostenible en Madrid? No sabía quién era esa persona que lo enviaba, pero sentí por primera vez en mucho tiempo que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. El mensaje provenía de una mujer llamada Luisa Ortega, organizadora de un evento de diseño sostenible en Madrid. Decía que había visto mi publicación y que le había gustado mi estilo, natural, honesto y con propósito. Escribió. Me propuso exponer algunos de mis diseños en una feria pequeña, pero con mucha visibilidad. No lo pensé 2 veces, acepté, aunque en el fondo tenía miedo. Era la primera vez que alguien me invitaba a mostrar algo mío, fuera del entorno digital. Aún así, algo dentro de mí, una mezcla de orgullo y necesidad de demostrar que podía sola. Me impulsó a decir que sí, vendí mi vieja tablet para financiar los primeros materiales y pasé los siguientes días imprimiendo, cortando, armando y rediseñando cada detalle. La feria se celebraría en el Matadero de Madrid, un espacio industrial reconvertido en el centro cultural. Cuando llegué con mis lágrimas envueltas en una carpeta improvisada y los nervios a flor de piel, sentí que ese lugar inspiraba arte, esfuerzo. A mi lado habían diseñadores artesanos, ilustradores, todos defendiendo sus ideas como si fueran pedazos de su alma. Lucía me recibió con una sonrisa cálida. Tu trabajo transmite calma, me dijo mientras me ayudaba a colocar mis diseños. Eso no se enseña, se siente. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Después de semanas sintiéndome invisible, alguien me veía realmente. Durante los 3 días de feria conocí a personas que se acercaban a mi stand atraídas por la sensibilidad de mis cuadernos, libretas, hechas con papel reciclado.
Algunos compraban por curiosidad, otros se quedaban a hablar sobre la sostenibilidad y el diseño. Yo, que siempre fui algo reservada, comencé a disfrutar esas conversaciones. La última tarde, un joven se detuvo frente a mi mesa, llevaba una cámara colgada al cuello y una energía tranquila. ¿Eres la creadora de Raíz?, preguntó. Asentí, y él sonrió. Soy Diego, fotógrafo. Estoy trabajando en un proyecto sobre mujeres emprendedoras en España. Me gustaría incluirte. Me reí nerviosa. Pensaba que debía haber mejores candidatas que yo, pero acepté. Esa misma tarde me hizo algunas fotos, mientras hablábamos de la vida, del miedo o empezar de nuevo, del valor de las segundas oportunidades. Me contó que también venía de una ruptura reciente y que el arte le había salvado. Cuando el evento terminó, Lucía me felicitó. Había vendido casi todo. Tienes algo especial, Clara. No lo dejes. Esto apenas empieza. Volví a Valencia con una mezcla de agotamiento y esperanza. En el tren observé cómo el paisaje cambiaba, y pese a todo lo que había pasado en algunas de estas semanas, recibí el móvil y vi un mensaje de Sergio. He visto lo que estás haciendo, me alegro por ti. No respondí, no porque aún estaba enfadada, sino porque entendí que este capítulo ya no me pertenecía. Esa noche, al llegar a casa, escribí en mi libreta una sola frase. No sé a dónde voy, pero al menos ya no estoy estancada. No imaginaba que esas palabras se convertirían tiempo después en el lema de mi marca. Pasaron 3 meses desde la Feria de Madrid. El verano empezaba a desvanecerse y con él la euforia de haber vendido casi todo. Volví a mi pequeño piso en Valencia, decidida a convertir Raíz en algo más que un experimento emocional. Pero los días se fueron llenando de cuentas por pagar, pedidos que no llegaba y una deuda que me perseguía cada mañana. ¿Había hecho bien en dejarlo todo? Trabajaba desde la mesa del salón, rodeada de retales de papel, cintas de yute y tazas de café medio vacías. Mis manos estaban siempre manchadas de tinta o pegamento, pero lo que más me pesaba era el silencio. Después de años compartiendo mi vida con alguien, el eco del vacío se hacía insoportable. Un día, mientras revisaba mis números, recibí una llamada de Luisa. Clara, ¿te gustaría participar en un taller en Barcelona? Es sobre mujeres creativas que han iniciado proyectos con impacto social. No pagan mucho, pero podrían darte visibilidad. Acepté sin pensarlo demasiado. Más que por el dinero, necesitaba sentir que aún tenía un propósito. Viajé en un tren nocturno con una maleta pequeña y una mezcla de ilusión y miedo. Barcelona me recibió con un aire húmedo y vibrante. El taller se realizó en un antiguo convento reconvertido en un espacio cultural. Había artistas de todo tipo, diseñadoras, bordadoras, ceramistas, programadoras, todo con historia de reinicio. Cuando me tocó hablar, sentí las manos temblar. Conté cómo, tras una ruptura dolorosa, había encontrado un refugio en el diseño sostenible. No mencioné nombres, pero en mi cabeza seguía resonando la voz de Sergio, diciendo que mi sueño era una pérdida de tiempo. Después de una intervención, una mujer de cabello canoso se me acercó. Tu historia me ha conmovido, dijo. Soy Marta Requena. Dirijo una fundación que apoya a mujeres emprendedoras en zonas rurales. Quizás podríamos colaborar. Aquella frase cambió algo dentro de mí. Por primera vez alguien veía mi proyecto no como un intento desesperado de empezar de nuevo, sino como una idea como futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Marta me ayudó a conseguir una pequeña subvención para modernizar mi taller y abrir una tienda online. Yo apenas dormía, trabajando entre pedidos, empaques y sesiones de fotos improvisadas. Diego, el fotógrafo que había conocido en Madrid, me ayudó él con las imágenes. Su presencia se volvió constante, tranquila, sincera, sin pretensiones. Pero justo cuando todo parecía estabilizarse, llegó el primer golpe serio. Una sequía afectó a la región y los precios del papel reciclado subieron. Los proveedores cancelaron pedidos, los envíos se retrasaron y mis clientes comenzaron a quejarse. Intenté mantener la calma, pero cada día sentía el miedo crecer. Una tarde, al llegar al taller, encontré un mensaje de Diego. Si necesitas desconectar, vente al norte. Estoy haciendo reportaje de Austrias. El mar me ayuda. Miré el mensaje largo rato. No sabía si necesitaba el mar o solo dejar de huir de mí misma.
pero algo me decía que aquel viaje marcaría el siguiente paso. Esa noche cerré el taller, apagué el móvil y preparé mi mochila. No sabía si lo que hacía era por trabajo, por amistad o por esperanza, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía perdida. Solo sabía que estaba lista para seguir. El tren hacia el norte partió al amanecer. No llevaba más que una mochila, mi cuaderno y una cámara vieja que apenas usaba. Mientras el paisaje cambiaba de los tonos secos de Levante a los verdes intensos de Austria, sentí algo en mí también se transformaba. Cada kilómetro era un recordatorio que a veces alejarse es la única forma de acercarse a lo esencial. Diego me esperaba en la estación de Llanes, con la cámara colgada al cuello y esa sonrisa tranquila que nunca forzaba. Pensé que no vendrías, dijo ayudándome con la mochila. Yo también, le respondí sonriendo. Nos alojamos en una pequeña casa frente al mar, alquilada por unos días. Él trabajaba en el reportaje sobre comunidades costeras y me pidió que la acompañara en algunas entrevistas. No era un viaje romántico, al menos no en apariencia. Era más bien una pausa, un paréntesis necesario en medio del ruido que había vuelto a llenar mi cabeza. El primer amanecer fue inolvidable. El sonido del mar me despertó antes que el sol. Salí descalza, envuelto en una manta, y me senté en una roca húmeda frente al horizonte. El viento olía a sal y tierra mojada. En ese momento comprendí lo que Diego decía siempre, que hay lugares donde el silencio no asusta, sino que cura. Durante el viaje recorrimos pueblos pesqueros, caminos de piedra y miradores infinitos. Él tomaba fotos, yo observaba. Me habló de su familia, de cómo había dejado una agencia de publicidad en Madrid para dedicarse a lo que realmente amaba. Perderlo todo fue lo mejor que me pasó, me confesó una noche mientras cenábamos en una taberna diminuta. Aquella frase me atravesó, porque en el fondo también era mía. Pasaron los días y algo entre nosotros cambió. No fue un beso robado ni una confesión explícita, sino una forma distinta de estar. Me di cuenta cuando, sin pensar, comencé a buscar su mirada antes de cada decisión, o cuando su silencio me resultó tan cómodo como mi propia voz. Una tarde, mientras editaba unas fotos, le pregunté, ¿tú crees que se puede empezar otra vez sin miedo? Me miró sin dejar de sonreír. No, pero puedes hacerlo con Fed, que es distinto. Aquella noche no dormí, pensé en todo lo que había dejado atrás, mi relación con Sergio, mis inseguridades, la culpa por haber elegido un camino incierto. Por primera vez entendí que no se trataba de olvidar, sino de construir algo nuevo desde lo roto. Al siguiente día, Diego me mostró una de sus fotos, yo sentada frente al mar con la mirada perdida en el horizonte. La llamaré Renacer, dijo. No supe qué responder, solo sentí un nudo en la garganta y una certeza. Algo dentro de mí estaba sanando. Aunque no supiera cómo, cuando regresé a Valencia, llevaba arena en los zapatos, calma en el pecho y una nueva convicción. No quería que Raíz fuera un taller artesanal, sino un proyecto con propósito, uno que hablaba de segundas oportunidades de mujeres que, como yo, había aprendido a reconstruirse. Pero justo cuando creía haber encontrado equilibrio, una llamada inesperada volvió a moverme los cimientos de todo. Era Sergio. La llamada de Sergio me encontró un lunes cualquiera, cuando estaba empacando pedidos en el taller. Su nombre en la pantalla me provocó el mismo vértigo que años atrás, una mezcla de sorpresa, nostalgia y un dolor que creía enterrado. Nostalgia y un dolor que quería enterrado. Dudé en contestar, pero lo hice. Hola, Clara. Su voz sonaba más grave, más lenta. Supe por las redes que te está yendo bien. Enhorabuena. Gracias, respondí sin saber muy bien qué tono usar. Estoy en Valencia por trabajo. Podemos vernos solo para hablar. Pasé el resto del día con la cabeza en otro lugar. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte necesitaba cerrar ese capítulo que había dejado abierto, así que acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro, la misma donde años atrás habíamos soñado tener una vida estable. Sergio había cambiado, o quizás era yo la que ya no lo veía con los mismos ojos. Me habló de su empresa, de lo mucho que había aprendido y luego, con cierta incomodidad, me dijo, Clara, quiero disculparme, no supe valorarte. Pensé que tus ideas eran fantasías, pero estaba equivocado. Lo miré sin rencor. Había esperado escuchar eso alguna vez.
pero ahora me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Gracias, le dije, pero no hace falta. Si no hubiera pasado todo aquello, yo no sería quien soy ahora. Nos despedimos con una sonrisa cansada. Caminé sin rumbo en las calles del Carmen, con el sol cayendo entre los balcones. No lloré, no había una tristeza, solo una sensación profunda de cierre. Esa noche llamé a Diego. Volví a aparecer, le dije. ¿Y cómo estás? En paz, por primera vez, de verdad. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono, y luego su voz tranquila. Entonces ya sabes que has llegado. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios. Gracias a la ayuda de Marta, el taller Raíz se transformó en una cooperativa que integró mujeres de distintas regiones. Empezamos a producir materiales sostenibles, impartir talleres y vender en ferias internacionales. Aquello que nació del dolor se había convertido en una fuente de esperanza para muchas. A veces cuando terminaba una jornada larga, me quedaba mirando las cajas listas para enviar. En cada una de ellas había un pedazo de mi historia, la ruptura, el miedo, el viaje, el amor y el perdón. Todo estaba ahí, entre fibras del papel y las manos que me moldeaban. Diego y yo seguimos viéndonos, sin prisas, sin etiquetas. A veces él viaja por trabajo, otras viene al taller y se queda días enteros ayudándome a empacar. Nunca hablamos de nosotros, pero cada silencio compartido tiene más pesos que 1000 palabras. Una tarde, mientras él fotografiaba unas piezas nuevas, le dije, ¿recuerdas la foto de Janes? Sí, Renacer. Quiero usarla como imagen principal de la nueva compañía, que recuerde de dónde viene todo. Él asintió, sonriendo. Me parece perfecto. Lo que nace del agua siempre encuentra su camino. Y así fue. Hoy cada vez que visito la playa dejo que el mar me salpique los pies. Recuerdo aquel día en que había perdido todo. Lo cierto es que a veces hay que dejar que la vida se rompa para poder recomenzar. El agua se llevó muchas cosas, mis miedos, mi dependencia, mis viejos sueños, pero lo que realmente importa, que el agua no se llevó, es la fuerza de volver a empezar.